Sin poder conocer esta preciosa iglesia, aparte que ¿quién le dice que no a ese gitano? Hasta que es pequeño. Y la verdad, agradecido al pastor que me haya dado la oportunidad de estar aquí y compartir este culto con ustedes. Agradecido a Dios porque sé que Él es el que hace todas las cosas posibles, y a la iglesia por tener en bien prestarme sus oídos en esta tarde para que pueda compartir una palabra con ustedes. Me ha hecho mucha ilusión y me ha dado mucho gozo cuando he entrado por esas puertas y he visto al tío Jerónimo y a su familia. A mí me honra con su presencia, que me haya llamado amigo público. Me ha hecho mucho bien. Es un hombre al que todos respetamos y admiramos. Y bueno, pues predicar delante de hombres que llevan tantos años, pues quieras o no, ya es una responsabilidad predicar la palabra, ir a una iglesia, que te reciban como me habéis recibido. Pues además, cuando hay ancianos en medio nuestro, yo con gusto voy a predicar la palabra, pero no me hubiera importado ser yo el que se queda sentado y escuchar a cualquiera de mis hermanos, porque es un gozo estar compartiendo un culto con ellos y con ustedes. Que Dios les bendiga y nuevamente gracias a Dios porque ahora conozco una nueva iglesia y hermanos en Cristo. Además me siento cómodo porque el pastor me da la libertad, porque está aquí el tío Jerónimo y porque hay un anciano que me ha dicho que tiene familia en Reus y en Lérida. Entonces digo, hay gente de mi tierra, pues te da alegría ir a otra parte de España y encontrarte gente de tu tierra, porque ya es como que si ves gente de tu tierra no te hace nada, pero cuando ves gente de tu tierra fuera, pues te da como alegría, como nostalgia, qué alegría. Y ya como que, no sé, ya lo aprecias un poquito más. Y ayer decía esto allí en la iglesia pequeña de Castellón, decía, ya me siento en casa porque, aun estando lejos de mi tierra, he visto gente que son pues, de mi misma ciudadanía. Porque aunque estamos en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Amén! Es importante caminar por esta tierra sabiendo que aquí estamos de paso y teniendo presente a dónde pertenecemos. Parte de nuestro sufrimiento es porque todavía no nos hemos mentalizado de eso. Vivimos en la tierra como si siempre fuéramos a vivir en la tierra, olvidándonos de que nuestros días en la tierra tienen fecha de caducidad, que donde vamos a vivir eternamente es en el cielo. ¿No te ha pasado a salir de viaje, estás fuera de tu tierra, intentas estar todo lo cómodo posible, pero sin echar muchas raíces porque sabes que en breve te vas a marchar de ahí? Y nos empeñamos en echar raíces en la tierra, olvidándonos de que aquí estamos de paso, que donde vamos a vivir de verdad por una eternidad es en el cielo. Amén. Mira, vamos a leer la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice así la bendita palabra. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Le damos un aplauso a la palabra. El apóstol escribe esta carta y estos versos tan conocidos y de tanta relevancia y de tanta importancia, como ya sabéis, es una forma un tanto más doctrinal de hablar del famoso pasaje, por ejemplo, de Juan 3:16, donde Dios nos muestra su amor por medio del sacrificio de su Hijo. Pero para poder sacarle provecho a este texto, quisiera retroceder en la historia bíblica para saber por qué aconteció lo que aconteció
que el tío Jeromo daba una pincelada sobre el tema. Y es que si nos vamos al libro de Génesis, dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, ya saben ustedes. Creó Dios los animales, la vegetación, creó los árboles, los peces, las aves del cielo. Y después de haber creado todo, dice la Biblia, del polvo de la tierra, Dios, de ese barro, le dio forma con sus propias manos y creó al hombre. Después de haber creado al hombre, de haber formado ese muñeco de barro, sopló en él aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Después de haberle dado vida, lo puso en el huerto del Edén. Y una vez lo puso allí, le dijo: mira, este va a ser tu hogar, enseñoréate de todo, ponle nombre a los animales, dice la Biblia, así se llaman hasta el día de hoy. Tú eres la creación a la que le he dedicado no haberla creado con mi palabra, sino haberla formado con mis propias manos. Se esmeró el Señor cuando creó al hombre. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Lo ha puesto en el huerto del Edén y le dice: puedes comer de todo algo. Incluso puedes comer del árbol de la vida. Del único árbol que no comerás es del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ya saben ustedes, Adán convivía con los animales, paseaba y hablaba todos los días con el Señor. Viendo Dios que el hombre estaba solo, de su costilla creó a Eva. Y después de haber creado a Eva, Eva fue seducida por la serpiente. Una vez esta fue seducida por la serpiente, quebrantó el mandamiento y comió del árbol. Esta, una vez ha comido de ese fruto, ha seducido a Adán. Y Adán también ha comido del fruto. El Señor le dio un mandamiento: el día que comeres ciertamente morirás. Puedes comer de todos los árboles menos de este. Pero Adán ha desobedecido a Dios, porque pecar no es otra cosa que desobedecer a Dios. Eso es pecar, desobedecer los mandamientos del Señor. Alguien dijo: ¿para qué puso Dios el árbol en el huerto? Era una manera que el hombre podía mostrarle su fidelidad y su amor a Dios. Le ha dicho: mira, lo único que te prohíbo es esto, y obedeciéndome me estarás mostrando tu fidelidad y tu amor. Porque Dios no quiere que se le ame a la fuerza ni que se le exija a la fuerza. Dios quiere que hagamos las cosas voluntariamente. Me vas a mostrar que me eres fiel y que me amas obedeciéndome. Y la manera de que me obedezcas es que no comas de este árbol. Y te digo algo, Adán: el día que comas ciertamente morirás. Pero ahora vemos que la mujer come y no muere. Come Adán y no muere. Pero yo digo, qué extraño, el Señor ha dicho algo y lo que Dios dice lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es posible que haya comido del árbol y que no muera? Y es que el Señor no hablaba simplemente de una muerte física, que también. Pues aunque el hombre no murió al instante, en ese momento le abrió la puerta a que el hombre que había sido creado para no morir, ahora iba a morir. El hombre fue creado para ser inmortal, con principio pero sin final. No es eterno porque eterno solamente es Dios, que no tiene principio ni fin. Él es nuestro creador, Él es el alfa y la omega. Pero al hombre lo creó con principio pero sin final. De hecho, aunque el hombre ahora se iba a deteriorar, iba a envejecer, iba a enfermar y iba a morir, aún así su alma y su espíritu siguen siendo inmortales. Y ahora le estaba diciendo: el día que comas ciertamente morirás, vas a envejecer y vas a morir. Pero no solo hablaba de esa muerte, sino que hablaba de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es en dos pasos. Uno puede estar vivo físicamente, pero muerto en sus delitos y pecados. Por eso Cristo le habló a Nicodemo y le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué cosas? ¿Sabes qué era Nicodemo? Fariseo. ¿Sabes qué hacían los fariseos? Ayunaban 2 veces por semana y oraban 3 veces al día. Yo no voy a preguntar cuántos de aquí oran 3 veces al día y ayunan 2 veces por semana. Este oraba 3 veces al día, ayunaba 2 veces por semana, y le dice el Señor: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque aunque oras 3 veces al día y ayunas 2 veces por semana, es solo por religiosidad. Todavía no has tenido un verdadero encuentro conmigo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el cielo. Pero yo me pienso que orando 5 minutos cada 30 días, soy salvo. Y aunque yo entiendo que soy salvo por gracia, dice la Biblia,
que sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora te pregunto, ¿cómo se alcanza la gracia si no por medio de la fe? Y dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. ¿Me salvan las obras? No, pero el que tiene fe tiene obras. No me salvan las obras, pero dice la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras, y yo sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Porque no puedo pensar que las obras me salvan, porque hay quien tiene obras y no tiene fe, ese no es salvo. Porque no soy salvo por las obras. Al cielo no se va por ser bueno, al cielo se va por arrepentirme de corazón y recibir a Cristo en mi corazón. Aquí se va a quedar gente buena y gente mala. Al cielo van a ir los pecadores que se arrepintieron. Amén. Por eso, claro, si yo no tengo obras, no tengo fe. Si no tengo fe, no soy salvo por la gracia. Tenemos que nacer de nuevo. Luego se exteriorizará que yo busco al Señor y me consagro. Y yo perdono y yo cambio. Porque hay quien dice, no, porque a lo mejor yo no voy al culto, pero oro más que tú. Yo lo digo mucho esto porque estoy en contra totalmente de no ir a la iglesia. La Biblia enseña que no dejaros de congregaros, pero hay gente que no se congrega y se considera más cristiano que tú. Y hace, yo no voy al culto, pero oro más que tú. Bueno, si tú orases, ese Dios al que le oras te guiaría toda la verdad y te traería al culto. Pero es que el culto no salva, ya lo sé, pero los salvos van al culto. Amén. Muy buena. Que el culto no salva, lo sé, pero sé que los salvos van al culto. Aleluya. No para salvarse, sino porque Cristo los ha enamorado. Santo. Amén. Claro, aquí habla la Escritura, el día que comieres ciertamente morirás. Has pecado, le has abierto la puerta, ahora vas a deteriorarte, vas a enfermar. Pero además hay quien está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Alguien dijo, el que nazca una vez, morirá dos veces. Porque la muerte espiritual es en dos fases. Una, estoy muerto en mis delitos y pecados, luego muero físicamente y mi alma será echada al lago de fuego, y esa es la segunda muerte. Como yo estaba muerto espiritualmente mientras estaba vivo, pues al haber muerto físicamente sin haber nacido de nuevo, entraré en el infierno. Por eso dice, el que nace solo una vez, físicamente morirá dos veces, física y espiritualmente. Pero decía este hombre, mas el que nace dos veces solo morirá una vez. Porque el que nace físicamente y nace del agua y del espíritu va a experimentar lo que es la muerte física, pero viva Dios que no va a experimentar la muerte eterna, porque nos espera una eternidad juntamente con Cristo. Quisiera yo que fuera tan sencillo como que cuando alguien es condenado se le echa el lago de fuego, pastor, y allí se acabe. Lo pensé durante mucho tiempo en mi infancia y por mi ignorancia. Luego aprendiendo estudias y te das cuenta que el alma y el espíritu son eternos y que hay resurrección para vida y resurrección para muerte. Es lo que hay. Lo siento, el más ateo de los ateos va a tener que resucitar para comparecer ante Dios y ser condenado y juzgado. Y el cristiano va a resucitar para ser salvo y vivir una eternidad con Cristo con un cuerpo glorificado. Ojalá fuera tan sencillo, porque claro, peca cuerpo, alma y espíritu. Cuando es echado al lago de fuego, es echado el cuerpo, el alma y el espíritu. Es resucitado en corrupción para ser echado por la eternidad al infierno. No es un instante, es que hemos visto, hermanos, el infierno en muchas obras de teatro, que hemos hecho muchas obras de teatro en contra de la Biblia y no sé para qué, pero bueno, son bonitas. Y hemos cogido y hemos enseñado que en el infierno está el demonio atormentando a los que se han quedado. No es bíblico. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. No es un lugar donde él vive placenteramente atormentando a nadie. No, él es el lugar donde Satanás va a estar por una eternidad. Ahora, esto es así porque Dios lo ha estipulado. Juntamente con él estarán los ángeles que le siguieron y aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Y no es tan fácil como echarte al lado y se acabó. Es que esto no va a ser un instante. Te echan al lado y se acabó. No, vas a estar ahí por una eternidad si no te arrepientes. ¿Qué dices? Que no, que el lago de fuego no es un rato, no es un mes, es una eternidad. Y lo más doloroso no es el fuego ardiendo en tu cuerpo, ni los gusanos, ni el crujir de dientes, ni el tormento de que quizás escuchaste la palabra y no te arrepentiste, que bastante sufrimiento es ese. Yo siempre digo que cuando alguien escucha la palabra, ese es el mejor o el peor día de su vida. El mejor si se arrepiente y el peor si lo rechaza, porque nunca podrá decir que no tuvo la oportunidad de que se le predicara y recibir el evangelio. Viva Dios que somos un pueblo y una generación que vivimos en la dispensación de la gracia y todo nuestro pueblo ha sido evangelizado. No hay un rincón de España donde no se haya predicado el evangelio. Nadie podrá decir
no tuve la oportunidad de ser salvo. La oportunidad se nos ha brindado y doy gracias a Dios por aquellos que la hemos abrazado. Pero lo peor del infierno no será eso. Lo peor del infierno es la ausencia de un Salvador, el cual te ofreció su sangre y la rechazaste, y vas a pasar una eternidad sin Cristo. Pero viva Dios por la iglesia de La Fallera, que hemos nacido de nuevo. No nos espera un lago de fuego, no. Nos esperan las puertas de perla, nos espera el mar de cristal, nos esperan las calles de oro, nos esperan los seres queridos. Y ahí va. Eso no es lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo es el Cordero Inmolado, que fue traspasado por amor a nosotros. No lo aplaudo si no quieres, pero yo le aplaudiría en esta tarde. Bien. Eso fue lo que aconteció, hermano. Que ahora el hombre iba a morir. Y claro, meditando en esto, me hacía entender el Señor varias cosas que quiero compartir con ustedes. Y es que ahora coge Dios al hombre y después de que ha pecado lo echa fuera del huerto. Y alguien dijo, esto fue el primer acto de misericordia que tuvo el Señor. Y sí, en el Antiguo Testamento también había gracia. De hecho, dice la Biblia, los cubrió de pieles. Vemos que Dios los echó del huerto, pero nos olvidamos que los cubrió de pieles. Y para cubrirlos de pieles tuvo que hacer un sacrificio para poder cubrir su desnudez. Ya era la sombra de que Cristo iba a ser sacrificado. Porque como ha dicho el tío Jerónimo, el Señor no improvisa. El Señor, la cruz no fue un plan improvisado de Cristo, ya que el hombre pecó y dijo, algo tengo que hacer. ¿Qué va? Dice un escritor bíblico, antes que el Señor dijera fuera la luz, dijo sea la cruz. Porque no fue un plan improvisado. No es que le sorprendió que el hombre pecara, es que incomprensiblemente Dios nos amó tanto que antes de crearnos sabía que íbamos a pecar y aún así nos creó. Surge la pregunta carnal o de un principiante que dice, si sabía Dios que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? Si sabía Dios que íbamos a comer del árbol, ¿por qué lo puso? Si sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? Mirad, no lo sé. Lo que entiendo es que el mayor perjudicado con todo esto ha sido Él, porque ninguno de nosotros ha sido flagelado, ha sido vendido, traspasado de pies y manos y coronado de espinas. El que más se ha tenido que perjudicar por todo esto ha sido Él. Él en la eternidad vio la cruz y no la rehusó. ¿Y por qué no? Porque también en la eternidad vio La Fallera y dijo, por amor a La Fallera vale la pena ser traspasado de pies y manos. Te amó tanto Dios que vio tus fallos. Es que el amor de Dios no es circunstancial, señores. Es que yo les quiero mucho hoy porque me han recibido. Pero claro, ahora el pastor me ve otro día y no me ha visto. Y yo me pienso que si no me salude, digo, este pastor tiene mala sombra, que se da tono. Mi amor es circunstancial. Me abrazas y te quiero, me pisas y no te puedo ver. Hoy me dejas un metro en el mercado y eres el más bueno. Mañana te hace falta y ya estás envanecido y afanado. Somos así circunstanciales, pero el amor de Dios no, porque a Dios no hay quien lo sorprenda. Ahí va, cuando pecas te decepcionas a ti mismo, pero quiero que sepas que a Dios no le decepciona. Es que Dios se agrada que peque, no, pero para decepcionar a alguien necesitas hacer algo que si alguien no se esperaba. Pero Dios sabe que ibas a pecar y ya te estaba preparando sangre para perdonarte cuando te arrepintieras. El amor de Dios no es circunstancial, el amor de Dios es por voluntad, no es por sentimiento. Los sentimientos son circunstanciales, la voluntad de Dios es inamovible. Por eso dice la Biblia, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien. ¡Viva Dios! Amén. Tenemos un Dios que es que hablas de Él y no puedes terminar. Yo me hacía entender el Señor esto, hermanos. Decía, entonces si Él es inmutable y una característica de nuestro Dios es que Dios es amor, su amor también es inmutable. Y esto me llegaba a una comprensión, pastor. Te voy a dar el culto con la cámara. Me llevaba a la comprensión de que si su amor es inmutable, yo no puedo hacer nada que haga que Dios me ame menos por haberle ofendido. Y tampoco puedo hacer algo tan bueno que haga que Dios me ame más, porque entonces su amor no sería perfecto, sería
movible y su amor es inamovible. Nadie me ama como Él. Por mucho que peque, Dios no me deja de amar. Y por mucho que haga bien, no me ama más. Porque no me puede amar más de lo que me ama. Y yo decía, entonces, mi ignorancia, ¿para qué santificarse si me ama igual? Y me mostraba el Señor esto. Imagínense, yo tengo, por la gracia de Dios, 2 niños y una niña. Ahora son pequeñicos los niños. Pero cuando crezcan, me pongo yo en situación, ¿vale? Me van a entender muy rápido. Imagínate que tienes un niño que es formal. Cacho, que se levanta a las 6 de la mañana y se va al mercado. Para que cuando llegues tú, ya lo tienes todo puesto. Ya lo sé que no existe, pero déjame. El niño te tiene todo el género puesto. Y cuando llegas y te vete a almorzar, papá, que ya monto yo. Déjame soñar. Y ahora tú gozas, porque el niño más formal que ¿no? Llega una hora antes al culto. Y se pone a ayudar al pastor en todo, se pone a orar, se pone a ayudar a los hermanos, se sienta. Cuando se llena la iglesia y ve a un anciano, sin pensárselo 2 veces, se levanta, siéntate aquí, tío. Qué alegría. Y todo el mundo, niño, qué niño más formal tiene el David, y yo hinchado. Y me lo llevo para todos lados para presumirle, porque sé que es educado, respetuoso, formal, cristiano, trabajador, no hay que la aguante. Estoy deseando que me diga, pídeme una niña, porque sé que puedo ir a cualquier puerta y que van a quedar contentos. Pero ahora tengo otro que es un mes de patas. No trabaja y que lo mate. Se levanta a las 12 y peleando con la madre que le haga de comer. Cuando te descuidas y dejas 10 euros encima del mueble, ya desaparece. No pisa el culto. Y cuando ve a un gitano viejo por la calle ni le saluda ni nada, va como que no ha visto a nadie. Y tú dices, ¿qué lache, niño sinvergüenza? Ahora cuando tenga que pedir yo una niña para este Genares, ya verás tú la que me viene. Ahora, de uno, presumes. Y del otro, por mucho que lo quieras, medio que te avergüenzas un poco y dices, tú, vale, niño, Genares. Ahora, pregúntale a ese padre o a esa madre, ¿amas más a uno que al otro? ¿Quieres más a uno que al otro? No, los quieres a los dos por igual. Solo que de uno presumes y del otro, ¿para qué esforzarme tanto en agradar a Dios, en santificarme? Porque hay hijos en las iglesias que honran el nombre del Señor y otros que lo avergüenzan. Y yo no quiero ser de los que le agachan la cara. Dice la Biblia, por nuestra causa el nombre de Dios es glorificado o blasfemado. Es cierto que a todo el mundo le decimos, y yo el primero, ves al culto, no te fijes en el hombre, fíjate en el Señor. Pero es que la Biblia enseña que somos la luz del mundo. ¿Qué luz estamos dando? Que cuando la gente del mundo nos ve se le quita la gana de ir al culto. No podemos estar viviendo así. Hay que vivir para agradar al Señor. Y que cuando Dios te vea te diga, no solo te amo, es que me honras, es que me levantas la cara, es que me representas a la perfección, es que cuando vas por la calle, porque aunque estés pasándolo mal, cuando vas por la calle la gente te ve, porque ahí es donde se nota quién es cristiano, en el momento difícil, en el momento bueno todo el mundo habla en lenguas, cuando has hecho 2.000 euros en el mercado entras al culto gozando, pero ¿qué pasa cuando tienes la nevera vacía y no te has estrenado? Tienes mala sombra, no quieres ir al culto, no oras, no quieres hablar con nadie. Es en el momento de dificultad cuando se muestra la categoría de un cristiano, es en ese momento donde eres golpeado y perseguido y sigues levantando tus manos y adorando al Señor, y la gente cuando lo ve dice, no lo entiendo. Por eso dice la Biblia, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En qué, Señor? Dice, cuando tu enemigo te pida la capa, dice, dale también el abrigo. ¿Sabes de quién hablaba? Le hablaba a los judíos y le decía, cuando los romanos, ¿qué dice? Cuando los romanos te digan, acompaña una milla, acompáñale 2. ¿Sabes cuál era la costumbre? Un romano iba con una carga, veía a un judío y tenían la posibilidad de tocarle el hombro con una lanza, y dándole en el hombro con la lanza le señalaban la carga que ellos llevaban y le decía, tienes obligación, pues yo soy romano y tú judío, de acompañarme una milla. Y dice Jesús, tu obligación es acompañarle una milla, ¿no? Sí, pues aunque es injusto, yo te digo, acompáñale 2, y si te pide la capa, dale el abrigo. ¿Qué dice? Dice, sí, y en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En qué? Cuando tu enemigo, porque amar a aquel que te ama lo hace un fariseo, pero amar a tu enemigo hay que haber nacido de nuevo. Pero cuando estás siendo golpeado, te están persiguiendo y tú derrochas amor, ahí conocerán que soy discípulo. No somos circunstanciales, no somos de temporada, no somos de conveniencia, somos fieles a Dios por encima de todo. Gloria a su nombre.
Y ahora entra la muerte y Adán muere. Y yo decía, ¿cuánta importancia le damos a esto? Como decía al principio, que es algo normal, dale importancia. Pero me enseñaba el Señor algo. Llora por un ser querido que ha partido, que es normal. Pero quizás no tendríamos también que llorar, y cuál más, por un cristiano que se ha apartado y está perdido en este mundo y se va al infierno. Porque el cristiano que parte se va con el Señor. Pero el inconverso que se aparte se va a condenar. Y nos lamentamos mucho porque miramos las cosas desde un punto de vista terrenal y es normal. Pero nos olvidamos de que el que se ha apartado va camino al infierno y nos olvidamos de él. Y también tendríamos que estar llorando por él. Porque a eso vino Cristo. No solo a vencer la muerte física, sino a vencer la muerte espiritual. A eso vino Cristo. Cristo vino a morir por nosotros para darnos vida. ¿Me dejan? Cuando Lázaro es resucitado, ¿a quién resucitó? ¿A un hombre santo? ¿A quién resucitó? A la hija de Jairo. Porque jamás Cristo resucitó a cualquiera, resucitó hombres y mujeres de Dios. Y claro, yo meditaba en esto y decía, Señor, ¿qué me estaba mostrando cuando viene el hijo pródigo y dice, este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive? Si ha venido por su propio pie, si ha venido por su propio pie, está vivo físicamente, pero está muerto en sus delitos y pecados. Y ahora que ha vuelto a la casa, ha pasado de muerte a vida. De eso estaba hablando el Señor. A Dios le interesa más tu eternidad que tu estancia en la tierra. Santo. Por eso Cristo se hizo carne y habitó entre los mortales. Dice el Evangelio de Juan, en el principio. ¿Qué ha dicho en Génesis? En el principio creó Dios. ¿Qué dice el libro de Juan? El Evangelio de Juan, ese Evangelio que es el más doctrinal de todos. En el principio. Nos estaba mostrando ese mismo principio del que habla el libro de Génesis. En el principio creó Dios y en el principio estaba el verbo. Para mostrarnos la preexistencia del verbo. En el principio. Porque Cristo ya estaba en la eternidad. En el principio creó Dios. En el principio estaba el Dios. Dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. ¿Quién es ese verbo? Dice el verso 14 en el Evangelio de Juan. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre los mortales. Nos estaba mostrando el verbo del que os estoy hablando, que estaba en el principio y que estaba en la eternidad, es aquel que se hizo carne y habitó entre los mortales. Hay otra versión textual que dice, aquel verbo se tabernaculizó, porque Cristo era un tabernáculo andante, se paseaba en medio de la multitud. No era el tabernáculo que estaba encerrando en el lugar santísimo, él era el tabernáculo que se paseaba en medio de los hombres. Fue por obra del Espíritu Santo engendrado en el vientre de María, dice la Biblia. Fue engendrado, dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Hay una palabra griega que dice que esto es el episkiato, que quiere decir que te iba a proteger y te iba a cuidar de la naturaleza caída de María. Pues él era alguien que había sido creado por medio del Espíritu Santo, que iban a nacer como hombre, pero iban a nacer sin concupiscencia, sin naturaleza caída, como postrer Adán. ¿Para qué? Porque así como representó a Adán a todos los hombres y todos nacemos con naturaleza caída, el segundo Adán nos iba a representar, siendo bautizado por Juan. Porque cuando Juan lo de venir dice, ¿cómo tú vienes a mí si yo tengo que ser bautizado por ti? Juan, vengo para justificar tu ministerio y vengo como postrer Adán, como el segundo Adán, en representación de los pecados de la humanidad. Yo no vengo a bautizarme por mis pecados, porque yo jamás nunca he pecado ni pecaré. Vengo en representación de los hombres a ser bautizado, y esto es solo el primer paso de lo que voy a hacer. Recordad, Cristo fue creado a imagen de Dios, a imagen de los hombres. Fue creado y él era todo hombre. Ahí está ese tabernáculo andante. Pues ¿qué dice que el tabernáculo tenía? Tenía dos clases de materiales especiales. ¿Saben qué tenía el tabernáculo? Tenía madera de acacia y tenía oro. Así fue creado. ¿Sabes qué estaba representando el tabernáculo? Las dos naturalezas de Cristo. Él era todo hombre y era todo Dios. No te olvides nunca, él no fue una fusión de dos naturalezas. No fue un hombre que alcanzó a ser especial, ni un Dios que se minimizó. No, dice la palabra que él se despojó de su gloria, pero de su gloria eterna. Pero dice el libro de los Hebreos, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
deidad, tenía su nombre, pero no solo era nombre, era Dios. Y el que lo conocía decía, tú no puedes ser hombre porque eres Dios, eres demasiado grande. Nos olvidamos de que Él fue creado todo hombre. ¿Os acordáis? Cuando está siendo tentado en el desierto, le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es pecado transformar una piedra en pan? No. Entonces, ¿por qué lo tienta de esa manera? Le estaba diciendo, usa tu divinidad para beneficiar a tu humanidad. Así no me vendes como hombre, porque como Dios ya me ha vencido. Pero Cristo no vino a la tierra a vencerlo como Dios, porque ya lo había vencido en el cielo. Cristo vino a la tierra en representación del hombre para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. No era pecado transformar la piedra en pan. Por eso Él multiplicó los alimentos. En beneficio de los demás hago lo que me plazca. En beneficio de mí mismo no voy a usar mi poder, porque no he venido a vencerte como Dios. He venido a pisarte la cabeza como hombre. ¡Gloria al que vive! Se paseaba y uno decía, eres el hijo de José y de María. Es el carpintero. Otros decían, es el verbo. Juan, que tiene un poquito más de cercanía con él, que ha experimentado la llenura del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Cuando lo ve venir, dice, es la misma sensación que pude sentir en el vientre de mi madre. Es mi pariente. Este es el verbo. Y cuando lo ve, Juan, que es de ascendencia de sacerdotes, sabe identificar a la perfección un cordero. Y cuando lo ve, dice, pastor, dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben que hay otra versión que dice, he ahí el cordero de Dios que carga con el pecado del mundo? Pues a eso vino a la tierra, vino a cargar con nuestros pecados. ¿Para qué? Para poder redimirnos y salvarnos. Nadie podía salvarnos, nadie podía redimirnos. No escogió un profeta, no era merecedor ni digno. No escogió un ángel. Y dice la Biblia que Dios no socorrió a la descendencia de los ángeles, pero le ha placido de socorrer a la descendencia del hombre. Le ha placido al Señor hacerse hombre, humillarse a sí mismo para morir por nosotros. Veo a Cristo siendo vendido, veo a Cristo, hermano, siendo flagelado, veo a Cristo siendo juzgado injustamente y lo veo cargar con el madero. Cuando está cargando con el madero, veo un hombre herido, golpeado, coronado de espinas y que no puede sujetar su propia cruz. Y a mí esto me dolía. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que no puedes cargar con el madero? Si tú solo estás cargando con tantas cosas, ¿cómo puede ser que tú, que has creado los cielos y la tierra, tú que por el poder de tu palabra sustentas el universo, que la tierra está suspendida en medio del universo porque así lo has decretado, tú que le dijiste al mar, hasta aquí llegará el orgullo de tus horas, ahora no puedes cargar con un cacho de madera? No te entiendo, Señor. Y el Señor me hacía entender, soy todo hombre, he pasado la noche sin dormir, me han arrancado los cachos de carne, estoy deshidratado, me han coronado de espinas, no puedo usar mi divinidad para fortalecerme a mí mismo. Estaría venciendo como Dios y he venido a vencer como hombre. Por eso dice, pasaba un tal Simón de Cirene por allí y le dijeron, tú tienes que cargar el madero. Y ahora me siento en ver Dios algo. He permitido que el hombre me ayude a cargar con el madero, porque no hay hombre que me pudiera ayudar a cargar con el peso del pecado. Vosotros me cargáis el madero, yo cargo con vuestro pecado. Gloria al que vive. Acompañadme. Y ahora veo que hay tal Simón de Cirene, dice la Biblia, un tal Simón que venía del campo. Yo seguro que había escuchado hablar de Jesús, pero me atrevo a decir que no le conocía. Simón, que vienes del campo. Y le obligaron a llevar la cruz. Qué coraje me da, tío Jeromo, que te tengan, que están obligados. Díganme ustedes, si estamos allí en ese momento y nos dicen lleva la cruz, yo titubeo, pero no porque no quiera, sino por no sentirme merecedor. Pero si Dios me diera permiso, sin pensármelo dos veces. ¿Por qué? Porque le conocemos y le amamos. Amén. Para poder amar hay que conocer. Amén. Muy buena. Hay gente que no le ama porque no le conoce. Y de ahí que le tengan que obligar a llevar la cruz. Claro, pastor. O te estás a la hora o te quito del coro. Obligándolos a llevar la cruz. Como hagas esto, te quito el pasto.
obligándolos a llevar la cruz. Porque hermano, te voy a tener que quitar el cargo porque no asistes, obligándolos a llevar la cruz. Al que haya que obligarle a llevar la cruz, me permito la libertad de decirte, no le conoces. No lo entiendo que haya gente a que le haya que obligar a llevar la cruz. ¿No entiendes que es un privilegio que no te mereces? Porque si le amaras, la cruz esa que llevas, de la que tanto te quejas, no te pesarías, entenderías que Dios te está dando un privilegio que no mereces. Pero como no le amas, que solo te has encontrado con el sistema, para que cumplas con el sistema hay que obligarte. Pero que solo se puede cumplir con el sistema si primero has conocido al Dios que hace que este sistema permanezca. No podría yo soportar estar sujeto a las leyes de este sistema si no fuera por amor a Dios, porque por amor a Dios todo lo que me exija Filadelfia, lo que me exija la obra, me parece poco, porque hemos rebajado tanto el listón de la exigencia para que la gente se sienta cómoda, chacho, para mantener las iglesias llenas, para que nos lleguen las ofrendas para pagar los locales, para que la gente esté contenta, para que cuando me vaya de la iglesia me hagan regalo, y rebajo para tener contenta a la familia. Y a este está pecando, pero como es de una familia grande, yo, David, le permito y me miro para otro lado, y rebajo, y rebajo, y rebajo, y facilito. La que usted pesa, sí, espérate que te doy otra más pequeña. ¿Esto te parece bien? No, quiero también que me permitas esto y lo otro, pues te lo permito, pero no dejes de venirme al culto, ¿vale? Que sin coro la iglesia se me vacía, porque la iglesia depende de un coro carnal para que se entretenga, aunque no esté Dios. Yo prefiero no tener coro y que esté Dios, y el que se quiera marchar que se marche, porque si te tengo que obligar a que te quedes, es que no le conoces, y no estamos para entretener, no estamos para distraer, estamos para llevar a la gente al cielo, estamos llenando las iglesias, y el cielo está vacío. Quiera Dios que prediquemos un evangelio que deje las iglesias vacías, pero que deje el cielo lleno de gente arrepentida, de gente salva, de gente verdadera. Dice la Biblia, estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la salvación, ancha es la puerta y ligero el camino que te lleva a la perdición. ¿Y sabes lo que hacemos? La puerta muy estrecha, pastor, este es un cacho de carne, no pasa, es muy carnal, no entra. ¿Qué hacemos con la puerta? Remedio gitano, en vez de decirle que se quite carnalidad, hago la puerta un poco más ancha para que pueda pasar, y hemos hecho la puerta más ancha para que puedan pasar, y se ha llenado de gente que ha pasado por una puerta ancha que hace tiempo dejó de ser la puerta estrecha. Hemos echado la puerta para que entres aquí, pero esa puerta no vale para entrar a ti. Tienes que vivir en santidad. Apláudele a Dios si lo crees. ¡Qué bien! Qué fácil es predicar la verdad cuando hay una iglesia que ama la verdad. Porque la verdad solo le gusta oírla al que ama la verdad. Al que no la ama le incomoda. Pero yo siempre digo algo, tío Jerónimo, porque tengo la oportunidad. Creo que lo dije el otro día en la iglesia pequeña. Yo siempre digo, a ver, no más claro, hermano, no más claro. Vamos a ver. ¿Qué pasaba cuando Jesús predicaba? ¿Qué pasaba? Querían apedrearlo y matarlo. Esos eran unos. Luego habían otros que lloraban arrepentidos y se tiraban a sus pies, clamando misericordia. ¿No te das cuenta que Pedro le siguió los pasos y en su primer sermón dice, compugieron sus corazones y le dijeron, ¿qué pues haremos? Porque al que predicas la verdad o se enfada y te quiere matar o se tira llorando entendiendo que es merecedor del infierno y que como no se arrepienta no se salva y que si no tiene el conocimiento de eso, entonces cuando le predicas la verdad se tira al suelo y te dice, ¿qué pues haremos? Danos una solución, porque hay solución en Cristo. Se puede predicar la verdad y no le tiene por qué molestar a nadie, porque detrás de esa verdad que te descubre el alma, el corazón,
pecado y te muestra tus imperfecciones, hay una gracia que te perdona si te arrepientes. Porque la gracia no es para todo el mundo, ¿eh? Alguien me preguntó, pastor, ¿hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Y yo dije, sí, el pecado del que no te arrepientes. Ese es el único que Dios no puede perdonarte. Por eso es necesario predicar la verdad, para descubrir los corazones. Y si alguien tiene algo que arrepentirse, le digo, no te marches, que yo no estoy aquí para acusarte, no estoy aquí para que el enemigo se salga con la suya. Entonces, ¿qué hago, David? Muy fácil, aún estás heriendo, arrepiéntate. La sangre de Cristo sigue limpiando. Eso es lo que pasaba. No se arrepentían o le apedreaban, pero yo predico, no se arrepienten ni me apedrean, me aplauden y me quieren llevar a cenar. Algo estamos haciendo mal. Hay que predicar la verdad de tal manera que atormentemos la conciencia de tal manera que el que lleva 20 años pecado no se puede levantar y aplaudirme y decirme, muy bien, vamos que te llevo a cenar, que eres un fenómeno. No quiero que me invites a cenar. No he venido para eso. Aquí has venido a que te arrepientas. ¡Amén! Predicaremos con tanta claridad que el que está pecando se arrepienta, que el que está pecando cambie o que se sienta tan atormentado que se le quite las ganas de venir al culto. Porque no puede ser que estés pecando y te sientas cómodo en la congregación de los santos donde se esté predicando la verdad. Solo se siente cómodo y el que no peca nunca, no, porque todos pecamos. Solo se siente cómodo el que ha abrazado la verdad, entiende que es pecador y cada día se golpea el pecho y dice, sé propicio a mí, que soy pecador, conforme a la multitud de tus misericordias. ¿Sí o no? Amén. Estoy terminando. Ya me he quitado el reloj. ¿Sabes qué pasa? El pastor me dice tira, el tío Jerónimo me dice tira, me siento protegido, luego me partirá la boca por vuestra culpa. Sí, que no hay que que el Señor me ayude. Dice el hermano, ¿vas a predicar un mensaje así? Yo, no, voy a predicar de ánimo. Hay que me pueda. Pero es que es mi manera de predicar ánimo. Yo siempre le digo, ¿qué dices? Sí, yo animo a la gente a que ore, a que perdone, te animo a que dejes el pecado, te animo a que te arrepientas. Esa es la manera de animar. Animar no es decir, no pasa nada que estás vagando porque Dios te ama y está contigo. Eso es engañar, no es animar. Decirle a la gente lo que quiera oír y permitir que se condenen sabiendo tú que no van bien. Y luego Dios me pedirá cuentas, ¿sabes? Por eso decía la ley de la atalaya. Cuando veas al enemigo venir, avisa, avisa que se prepara el pueblo. Si el pueblo no se prepara y tú los has avisado, tranquilo, tú no tienes la culpa. Dice, ahora, como tú no avises y el enemigo llegue y haga un escarnio, su sangre caerá sobre ti, demandaremos su sangre. Porque tú, viendo el peligro, no avisaste. Y yo no quiero que la sangre de nadie recaiga sobre mí. Yo tengo que avisar, luego el que quiera que cambie, el que no. Yo mañana me voy para Tordera y tendré que dar cuentas a Dios en Tordera de lo que hago, dejo de hacer. Pero yo no quiero ver al enemigo como está intentando hacernos daño en medio de las iglesias y ir por España regalándole el oído a nadie para que digan que bien predica el David. Si el David no sabe predicar, lo que la gracia de Dios está sobre el David y está usando en esta tarde a este torpe para decirte que aún estás a tiempo, que te santifiques y que Dios te ama. Apláudele, apláudele. Si me dais un poquito de voz y me acompañáis, me quedan 5 o 10 minutos de recta final, ¿vale? Que no se me marche nadie, que luego yo me tengo que pegar 4 horas de coche. Le obligaron a llevar la cruz. No había entendido lo que era llevar la cruz. ¿Habéis escuchado esa famosa frase? Que habéis escuchado ahora. ¿Dónde está el de la megafonía? ¿No me has dado voz antes? ¿Habéis escuchado esa famosa frase, hermanas, que dice, es que yo pago el precio? Yo pago el precio. ¿Sí pagas el precio? Sí. ¿Y qué haces? Lloro. Anda, qué fiera. ¿Sí? ¿Pagáis el precio? Sí, vengo a los ensayos. Toma, no me lo creo. ¿Todavía hay coros que van a los ensayos? Formal que sí. Y llegamos a la hora del culto. Eso ya sí que... Formal. Pastor, ¿llegar a la hora? ¿A la hora? Pues hombre, algún coro en España tenía que llegar a la hora. ¡Qué alegría! ¿Y los hermanos, pagáis el precio? Sí. Yo a veces hasta leo la Biblia. ¿En serio?
Que sí, yo pensaba como la mayoría que la tenemos ahí adornando para que ahuyenten los malos espíritus. No, yo la leo. Qué fiera, chacho. Así que lees y oras y ayunas y vienes al culto y a las oraciones te estás pasando. Vale, perdonad, ya sé que es mucho pedir que vayamos a las oraciones. Alguien preguntó, alguien dijo, si le preguntas al pastor, al David, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? Te voy a responder los que vienen los domingos, para presumir. Si le preguntas a un joven, pues te va a decir los que vienen entre semanas. Y si le preguntas a Dios, te va a decir los poquitos que van a la oración y al ayuno, esos son mi iglesia. Los poquitos que oran en el secreto. La iglesia invisible. Porque visibles somos todos, invisibles son solo los fieles. Y dice, yo pago el precio. ¿Por qué? Dice, porque oro, porque ayuno, porque voy al culto y a los ensayos. ¿Y eso es pagar el precio? Sí, yo pago el precio. Que tú pagaste el precio, no has entendido nada. Porque el precio era tan alto que nosotros no podíamos pagarlo. Por eso Cristo pagó el precio que para nosotros era impagable. Luego entiendo que si el precio lo pagó Él, por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. ¿Lo entiendes? El precio que teníamos que pagar, ese acta de los decretos que nos era contraria, esa ley que señalaba nuestro pecado, esa ley que señalaba nuestra culpa. ¿Sabes? El precio era tan alto que no podíamos pagarlo. Y ya que no podíamos pagarlo, Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Entonces lo que hago yo entiendo que no es pagar el precio. Eso es disfrutar del precio que Cristo pagó por mí en la cruz. Orar no es pagar el precio. Venir al culto no es pagar el precio. Leer la Biblia no es pagar el precio. Si te es un suplicio hacer todo eso, lo estás haciendo por obligación y no has entendido nada. ¿Entiende algo? El precio que teníamos que pagar, Cristo lo pagó por nosotros. Nosotros no estamos pagando nada. Estamos disfrutando de lo que Él pagó por nosotros. Fue a la cruz y termino. Dice, cargando el acta de los decretos que no será contraria. ¿Saben lo que hacían? Que era un acta. Un acta era aquello que cuando iba a ser alguien crucificado le ponían en una tablilla, este está aquí por ladrón. Ese era el motivo por el que lo crucificaban. Era un acta en el cual ponían. A otro ponían, este está aquí por lo que sea, por ser un desertor, un rebelde. Lo ponían allí y lo crucificaban. Y ahora Pilato se pone a examinar a Jesús y hace ya este. Y dice, pues ya está. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los fariseos se manifiestan y dicen, ¿cómo? Quita eso. Y Pilato dice, lo que está escrito, escrito está. Este está aquí por ser el rey de los judíos. No sabía que estaba siendo partícipe de anunciar lo que iba a acontecer más tarde. Cristo va a venir a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Porque hay un pacto establecido con David, el cual no estableció con Saúl. David, de ti jamás faltará rey en Israel. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Cristo es el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Saben lo que entiendo yo? Cristo es el que es, el sacerdote y el cordero inmolado. El que era, las profecías y el profeta en el Antiguo Testamento. Y el que ha de venir, el rey de reyes y señor de señores. ¿Saben que alguien podía ser sacerdote y profeta? O podía ser sacerdote y rey, pero nadie podía ser las tres cosas, era exclusivo de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, David era rey, y dice Pedro en el libro de los Hechos, y era profeta. Los salmos son proféticos. Vemos a Moisés que era sacerdote y era profeta, pero nadie era rey, sacerdote y profeta. Pero Cristo sí, señores, Él tiene la exclusividad. Él es el sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera, porque dice la Biblia que Él, para ser rey, tiene que ser descendiente de David, ¿no? A ver, muéstrame, David, que Jesucristo es descendiente del rey David. Hay una genealogía en el libro de Mateo y hay muchos nombres. Esos nombres están mostrando que Jesucristo desciende de David. Pero habrá aquí algún estudioso que diga, vale, pero no me convence, porque es la genealogía de José y José es el padre adoptivo de Jesucristo. No me vale, tranquilo. Hay otra genealogía en el libro de Lucas, y en el libro de Lucas hay otra genealogía, y esta es la genealogía de María. Y es que Cristo, tanto de papa como de mama, descendía directamente del rey David. Lo mires cuando lo mires, derrocha realeza. Vale, me cuadra, pero dime, ¿cómo puede ser rey sacerdote? Si para ser rey tienes que ser descendiente de David, de Judá, y para ser sacerdote tienes que ser descendiente de Leví. Ahí te he pillado. Puede ser rey, pero no sacerdote. Pero dice la Biblia que Él no es un sacerdote
cualquiera, como los de los levitas que tenían fecha de caducidad. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno y para siempre. Ahí va, dice la Escritura, que la iglesia de la Follera no tiene un sumo sacerdote que tenga que ofrecer sacrificios por su propio pecado, sino que Cristo, el único que jamás nunca pecó, fue capaz de ofrecer un sacrificio sin primero pedir perdón por su propio pecado, y además no ofreció un sacrificio cualquiera, el cual tapaba, cubría los pecados del hombre. No, ¿qué ofreció? Ofreció su cuerpo, el sacrificio santo por todos nuestros pecados. Este no carga, este no cubre, este limpia, este perdona, este borra todos y cada uno de nuestros pecados. Haber dicho que era hombre, muéstramelo con la Biblia. La Biblia dice que para ser hombre tiene que tener cuerpo, tiene que tener alma y tiene que tener espíritu. Dice el libro de los Hebreos, me preparaste el cuerpo, veo que tiene cuerpo. A ver, vale, tiene cuerpo, pero no un cuerpo humano y la naturaleza divina. Espera. Además, dice en el Getsemaní que Cristo está angustiado y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Bien, tiene cuerpo y tiene alma, pero falta algo. Está Cristo en la cruz y ha clamado y ha dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Es todo hombre, pero no se queda ahí. Cristo camina por las aguas. Cristo echa fuera una legión de demonios. Cristo perdona pecado. Y dicen los fariseos, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecado? Si solo Dios puede perdonar pecado, pues precisamente ese carpintero que tenéis delante es aquel que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Señores, eres Dios, eres Dios, eres Dios. ¡Viva Dios! Por eso dice la Biblia, y no tuvo el ser igual a Dios. Es igual. No tuvo el ser igual a Dios como cosa la cual aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, le tomó la cara, despojándose a sí mismo. ¿Por qué a ti mismo? Para despojar a alguien tienes que ser más grande, más fuerte, más poderoso. ¿Saben que en cierta ocasión Cristo tuvo que jurar? Y cuando uno jura, ¿por quién jura? Por alguien más grande. No encontrando a nadie más grande que él, Cristo tuvo que jurar y dijo, juro por Jehová, porque tuvo que jurar por él mismo, porque no hay nadie más grande que él. ¿Sabes por qué se despojó a sí mismo? Porque no había nadie que se atreviera. Él se tuvo que despojar a sí mismo. ¿Sabes qué dice en el Evangelio de Juan capítulo 10? Dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por la fallera. ¿Qué dices? Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Nadie me la quita. Yo la entrego. En esto se agrada al Padre, voluntariamente. Yo la entrego. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque la muerte entra por el pecado. Como yo no he pecado, puedo ponerla. Le doy permiso a la muerte para que entre, pero como soy santo, tengo poder para volverla a tomar. Aún así, decidió no volverla a tomar por sí mismo, sino que esperó a que el Padre lo resucitara por medio del Espíritu Santo, como queriendo decir, si he pecado y no me lo merezco, aquí me quedo. Pero el Padre tuvo que hacer un acto de presencia, decir, a este lo resucito. Él es las primicias de la resurrección. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con él. Dice la Biblia, el mismo Espíritu Santo, no sé si te va a decir algo esto, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese también nos resucitará a vosotros. Dice la Biblia, despojándose a sí mismo, se humilló. ¿Qué dice? Se humilló. ¿Cuánto? Hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte. ¿Pero qué muerte? La más agónica, la más horrenda, la más humillante. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre le ha tenido que dar un nombre que es sobre todo nombre y lo ha exaltado hasta lo sumo. Ahí va. Solo Dios es digno de adoración. ¿Tienes duda de que Cristo es Dios? Vamos a callarle la boca a esa secta religiosa que dice que Cristo no es Dios. Dice, el Padre le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí va. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiase que Jesucristo es el Señor. ¡Él es Dios, señores!
Ese es el que cargó el acta de los decretos. El acta de los decretos visibles, Jesús el Nazareno. El acta de los decretos invisibles, la ley que nos será contraria. Os señala vuestro pecado. Me la voy a cargar a las espaldas. Voy a ser crucificado con ella. Mi sangre se va a derramar. Y como yo soy el tabernáculo andante, mi sangre va a tapar, va a cubrir y va a borrar todos vuestros pecados. ¿Para qué Cristo murió? Para que a través de su muerte nosotros tengamos vida. Amén. Y se humilló públicamente. Es que el que no entienda y no sepa de qué va la cosa, es como aquellas mujeres que se echaron a llorar. ¡Pobretico! Es lo que le están haciendo. Yo de pequeño a veces veía a la gente llorar en el culto y no lo entendía y decía, ¿por qué yo no lloro? Y yo pues empezaba a imaginarme todas las películas que había visto de Jesús. Y digo, me da mucha pena, pero no soy capaz de llorar, es que no. Pero es que no era eso. Ellas están llorando y dicen, qué pena. Pero Cristo no era un pobrecito que fue a la cruz obligado porque lo traicionó Judas y lo compraron los fariseos. No fue casualidad. Por eso Jesús se detiene y se la queda mirando y dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Queriendo decir, yo no doy pena, Yo no soy un pobretico que va a morir en la cruz. Yo soy el campeón que va a vencer al pecado, al mundo, a la carne, a Satanás, y os va a dar vida. No lloréis por mí, llorad por vosotros. No llores por el crucificado. Llora por aquellos que no creen, no le aceptan y no se arrepienten. Por eso, meditando en todo esto, digo, Señor. Y digo una frase que dije el otro día y que me habló a mí el Señor. Meditando en todo esto, decía, Señor, ¿cómo puede ser? Estamos predicando que hay que dar las primicias y nos está costando la vida darte las migajas. Yo no sé si, entendiendo que tienes un Dios tan grande, estás contento de la forma en que estás viviendo. Porque yo no. Porque todo lo que hago por Dios me sabe a poco. No vino Él a vencer al mundo, al pecado, a la carne, a Satanás y a la muerte para que vivamos de cualquier manera. Vino a todo eso para salvarnos, darnos vida y vida en abundancia. Vino a vencer a la muerte para que no vivamos como los del mundo. Para que le entreguemos nuestra vida sabiendo que los días son malos, pero que nos espera una eternidad. Voy a contarles un testimonio que veo necesario. Y termino. Sigue tocando ahí, por favor. Yo tengo un tío, y digo tengo, porque aunque partió, yo soy quien he creído. Tenía 23 años y en aquel entonces, perdónenme si hay hábitos, quedó enganchado en la maldita droga. Vivíamos en el barrio de La Mina y como toda la juventud, él quedó preso. Estaba enfermo y hospitalizado, pastor, y mi papá oraba mucho por él y tiene un sueño y le habla al Señor en sueños y le muestra dos sucesos. En el primero, Dios saca a su hermano del hospital, pero vuelve a las andadas. Mi papá va por la calle detrás de él intentándolo librar de esa vida, pero lo ve de lejos como se vuelve a drogar y cae al suelo. Cuando mi padre llega donde está él, lo encuentra sin vida. En el mismo sueño le muestra que su hermano está en el hospital donde se encontraba en ese entonces, en ese mismo momento, y que su hermano se arrepiente, acepta a Cristo y que parte con el Señor. A todo esto mi papá se despierta y suena el teléfono y le dice a mi papá, a mi mamá, coge el teléfono, mi mamá te va a decir que mi hermano ha partido y se ha ido con el Señor. Efectivamente, mi abuelita le dice, estábamos aquí en el hospital orando por el Antonio. Ha descendido la gloria de Dios y él, lleno de paz, nos ha dicho, tranquilos, está aquí Dios y me voy con él. Ha cerrado los ojitos y se ha ido con el Señor.
En el sueño le mostró: si te lo saco del hospital, cualquier día te lo vas a encontrar tirado en la calle y se va a condenar. Pero si parte ahora, se va conmigo. 23 años, su mujer y una niña muy pequeña. Pero o somos o no somos, o creemos o no creemos. ¿Saben que hay gente que no creía en la resurrección en los tiempos de Jesús? Y le tentaban y le hacían preguntas incómodas. A ver, Señor, en la resurrección es normal que si alguien muere sin descendencia, la mujer pase a su hermano. Pero 4 hermanos, 5 no le dieron descendencia en la resurrección, en torno de burlar. ¿De quién será esta mujer si ninguno le ha dado descendencia? Le dice Jesús: ignoráis las Escrituras, que en la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan, ni se dan en casamiento. Pero ahora les dice Jesús, ahora yo voy a decir algo. ¿Ignoráis qué le dijo Dios a Jacob? Disculpen, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Después de muchos años que habían partido los patriarcas, le dice Dios a Moisés: Moisés, yo soy el Dios de Abraham. ¿Cómo que soy? Dirás eras, porque ya partieron. Pero él vive en un eterno presente. Si él, los que parten no estuvieran con él, dejaría de ser su Dios. Pero él ha creado para que el hombre sea eterno, pues él no puede dejar de ser quien es. Dice: yo soy, porque aunque ya han partido, están conmigo. Yo no he dejado de ser su Dios, sigo siendo. Por eso le dice: Moisés, yo soy. No era, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué dices? Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Y dice Cristo: porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso, claro que lloramos y nos entristecemos cuando un ser querido parte. Pero el apóstol Pablo nos llena de esperanza cuando dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué dices? No quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Que no llore, que no me entristezca por un ser querido que ha partido. ¿Cómo no voy a llorar? Pero Pablo no dice: no lloréis como los del mundo. Dice: no lloréis como los que no tienen esperanza. Vosotros podéis llorar, pero no como los del mundo. Qué triste cuando alguien que no cree en Dios pierde un ser querido. Se lo come la amargura porque no tiene esperanza. Pero dice: no lloréis como los del mundo, llorar, pero llorar con esta esperanza. ¿Qué esperanza, Pablo? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que los que hayamos quedado seremos arrebatados para reunirnos con ellos en las nubes. Viva Dios, que esta esperanza me llena de gozo. Si no creo, dice el apóstol, si no creemos que Cristo murió y resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la iglesia de la Fallera tiene una esperanza viva, por la cual vivimos en santidad y en entrega. Padecemos, sí, sufrimos, sí, algunos se nos adelantaron, pero viva Dios, que no lloramos simplemente como los del mundo diciendo: qué pena, que no son unos derrotados. Lloramos sabiendo que son unos campeones, que han alcanzado la meta, y quiera Dios que nosotros algún día la alcancemos. Este es el mensaje de Dios para tu vida. Permanece, lucha, vive en santidad, que el que tiene que venir vendrá y no tardará. Y digo algo que me llena de gozo y que últimamente no escucho, como dijera el apóstol: ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Cristo viene! Si no lo crees, vámonos al mundo. Pero la iglesia de la Fallera lo cree. Creo que Cristo murió. Creo que Cristo resucitó. No le aplaudas si no lo crees. Creo que Cristo ha resucitado. Creo que Cristo ha venido. Creo que Cristo viene. Creo que el mundo está llegando a subir. Creo que la iglesia va a ser arrebatada. Y digo algo: ¡nos vamos con Él! Ha sido un honor y un privilegio. Reciban un abrazo, un fuerte aplauso. Orad por mí si os acordáis. Que Dios os bendiga mucho y oraré por vosotros. Fuerte, 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 que por Dios. Pastor, por favor.